en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos recibir en la revista de Opinión y Democracia al arquitecto Patricio Donoso, ex ministro del Trabajo, dirigente empresarial, y el doctor Julio José Prado. Les invitamos, ex ministro de la Producción, les invitamos para hacer unas reflexiones sobre la situación laboral en el Ecuador, tan necesaria las reformas de las que se ha hablado, pero no se ha concretado. En coyuntura quisiera empezar con el tema. Esta semana debe definirse el salario básico unificado. ¿Cuánto sube? De los 470 actuales, se ha hablado de un margen entre $9 y $20. Sin embargo, las posiciones no se han logrado unificar debido a la acción, la propuesta de los trabajadores que piden $20 o $9 el sector empresarial. El ministro ha dicho que si es que no hay acuerdo tendrá que definir finalmente en estas condiciones. ¿Cómo ve este panorama de este hecho legal que lleva cada fin de año a establecer el salario básico unificado? Arquitecto Patricio Donoso, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, del Sistema EXA, y por supuesto con Julio José Prado, con quien tengo el enorme gusto de compartir este panel y haber compartido durante 2 años y medio, o más o menos 2 años, gabinete del presidente Guillermo Lasso. Respondiendo a su inquietud periodística, Miguel, la determinación del salario básico unificado para el subsiguiente año es un tema técnico, es un tema que no solamente consta en el artículo 328 de la Constitución Política del Estado, sino también en el artículo 118 del Código del Trabajo. Y ahí se establece claramente el procedimiento, y el procedimiento es técnico. Lo que no es posible aceptar, y lo digo con total apertura, es que aquellos que secuestraron la provincia de Imbabura, hayan lanzado la cifra de $650, el señor Vargas. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque se sembró una falsa expectativa, y mucha gente que eventualmente le escuchó a aquel señor, pues creyó que eso era posible. A mí lo que me molesta es que él, sabiendo que es imposible, siembra una expectativa absolutamente demagógica. Ahora bien, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, conformado en su momento, y yo cuando fui ministro logré que se conformase con participación femenina. Ahí estuvo Tania Pazmiño por el lado de los empleadores, Marcela de Arellano por los trabajadores. Hoy veo que está María Paz Gervis también por los empleadores. Ese Consejo de Trabajo y Salarios tenía, y ya lo hizo, recibir, y esto es importante anotarlo, Miguel, los aspectos técnicos de 3 instituciones del Estado: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Con respecto al primero, Banco Central, datos de crecimiento económico, etcétera, en tanto que del INEC, indicadores laborales. ¿Y por qué hago énfasis, Miguel, en el tema del Ministerio de Finanzas? Porque ellos ya entregaron, y eso dice la normativa, ya entregaron al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, con representantes de empleadores y trabajadores, lo que se denomina la inflación proyectada, porque el salario básico unificado que empezará a regir el próximo año debe tener lógica con respecto a lo que se proyecta podría suceder, y esa inflación proyectada, en mi opinión, tiene que ir más o menos empates con respecto al aumento salarial, porque si esa inflación proyectada es mayor que el aumento salarial, se perjudican unos, y si es a la inversa, se perjudican otros. Y para terminar esta primera parte, los delegados, 8 delegados de los 2 grupos, tienen que presentar en una próxima reunión, entiendo que en esta semana, al ministro, que es quien preside el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, sus propuestas. De no haber acuerdo, la ley no dice que deberá tomar la decisión el gobierno, ni siquiera el Ministerio del Trabajo, sino el ministro de Trabajo. Eso dice la ley, evidentemente es el gobierno. Por tanto, yo creo que las cifras que usted mencionó al inicio de la entrevista, Miguel, van más o menos cercanas, de tal manera que confío en que esta vez haya el acuerdo necesario.
Bienvenido al exministro de la Producción, Julio José Prado. De su experiencia, ¿cómo ve el manejo del tema salarial que debiera definirse esta semana, como bien ha recordado el arquitecto Patricio Donoso? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Saludo a todos que nos escuchan y un gusto compartir este panel con Patricio, querido colega y amigo, ¿no es cierto?, desde el Comité Empresarial y otros momentos también gremiales y sin duda en el cargo del ministerio también. Pues bueno, a ver, este es un tema que se repite todos los años, ¿no es cierto?, en esta época en la cual, por un lado, hay una buena cantidad de gente, sobre todo representantes sindicales de los trabajadores que quieren que se le ponga un salario absurdamente alto, ¿no es cierto? Y por el lado empresarial, digamos que más bien la otra posición es pongamos un salario bastante más bajo para que eso no nos aumente los costos y yo no tenga que despedir gente y entonces eso no genere un problema y demás. La verdad es que es un debate que llega a ser un poco cansón, ¿no es cierto, Miguel y todos que nos escuchan? Porque en realidad estamos tratando de pegarle una meta, digamos, que tiene que ver con un tema legal, que tiene que ver con un tema normativo, ¿no? Y podemos poner todas las normativas y leyes que queramos, pero al final del día la economía se maneja por oferta y demanda, se maneja por capacidad de crecimiento, se maneja por la cantidad de riqueza que podamos generar en una economía, y eso es lo que determina lo que sucede con los precios, ¿no es cierto?, con los salarios en la economía. Entonces en Ecuador estamos siempre yendo al revés. Creemos que lo que tenemos que hacer es fijar un valor, fijar un precio, y entonces en función de eso las cosas irán bien, ¿no? Y ese es un error conceptual, digamos, que lo venimos heredando y pateando durante los últimos años. Eso no significa que fijar el salario mínimo o básico unificado no sea importante. Es absolutamente importante porque si nos vamos muy arriba, sin duda que afectamos a la capacidad productiva, a la capacidad de recuperación, además productiva en un año que es de rebote y que se espera que también se lleve hasta el año 2026. Y también si es que nos vamos muy abajo, evidentemente eso en un entorno, que ya lo voy a comentar después, pero un entorno en el cual hay poca capacidad todavía de consumo, poca capacidad de inversión. Un salario básico bajo, evidentemente, lo que hace es que no haya capacidad de demanda, digamos, ¿no? Entonces, estos dos elementos son ciertos, existen, pero en el Ecuador no logramos ir más allá, Miguel, no logramos ir al debate real sobre salarios y productividad, que Patricio lo ha traído a colación incansablemente en todos los medios de comunicación en los que él ha estado en el último mes y durante los últimos años, siendo un experto en este tema, y la gran mayoría de analistas, de economistas, lo hemos mencionado también desde el otro lado. No podemos tener salarios básicos que estén totalmente descolocados o descompensados con lo que pasa con el tema productivo. ¿Y qué es la productividad? Es la capacidad que tienen las empresas para poder generar más recursos, para poder generar más ventas, para poder generar más ingresos, más rentabilidad. Y este último tema es el que está dañado en el Ecuador, digamos. Esta palabra rentabilidad se ha puesto como un tema negativo, como si fuera malo que las empresas y los empresarios ganen plata, ¿no es cierto? Y entonces hay que tratar de hacerles que ganen lo mínimo posible. Claro, esa visión lo que nos hace, Miguel y todos, es que sigamos pensando en un juego de suma negativa, ¿no? Ni siquiera un juego de suma cero en el Ecuador. El tema del salario y de los empleos y del trabajo en el Ecuador es un juego de suma negativa, en el que los pocos que logran tener, ¿no es cierto?, empleo, que ya nos dirá cuál es el último dato reciente sobre este tema del empleo formal, Patricio, que tiene las últimas cifras, los pocos que logramos tener empleo formal, ¿no es cierto?, se les recarga. Se les pone el salario básico más alto, menos alto, dependiendo de lo que se pueda. A esos grupos, digamos, que son los que logran tener ese trabajo, y las empresas formales les pone, ¿no es cierto?, los impuestos. Y son un grupo pequeño, en realidad, el que termina pagando impuestos, o terminamos pagando impuestos en el Ecuador. Entonces, es un modelo en el cual parece, Miguel, que nos estamos mordiendo la cola constantemente, en lugar de patear la pelota un poquito más allá y hablar de productividad, de cómo hacemos que la base de trabajadores aumente en el Ecuador. Necesitamos, para llegar al mínimo, ¿no es cierto?, que es el promedio de empleo formal de América Latina, necesitamos generar al menos 1.2 millones de empleos formales. Esa es la discusión. ¿Cómo generamos 1.2 millones de empleos formales? ¿No es cierto? No es si ponemos $10 más, $20 más, $30 más, y es importante para las familias, pero al final del día siempre seguimos en esta rueda
que termina siendo cansona para todos, digamos, y que no nos permite ver, ni siquiera en el mediano plazo, nos tiene con una capacidad de corto plazo, digamos, que no nos permite avanzar hacia el desarrollo. Esa es mi introducción, Miguel, para después profundizar algunas cosas. Muchas gracias. Antes de pasar al tema de fondo también, la reforma laboral y sus necesidades, para concluir este tema del salario básico unificado, arquitecto Patricio Donoso, ¿cuál cree, si usted fuera ministro y le toca definir sobre la base de los parámetros, como bien recordaba, inflación, tema del empleo adecuado, etcétera, cuánto debiera quedar en esta banda entre 9 y $20? ¿Qué piensa usted? Le voy a dar la cifra, no sin antes agradecerle a Julio José por sus gentiles palabras y mencionar algo más. En el sector público, Miguel, nadie gana el salario básico unificado. Nadie. De tal manera que este aumento en el salario básico unificado está referido al sector privado. ¿Pero a cuál sector privado? Aquel que tiene empleo, pues. Aquel que tiene empleo y que gane el salario básico unificado. Y déjeme decirle que el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. Y muchos de esos informales, es cuestión de ir a la avenida Granados 16 de diciembre y nos topamos con centenares de ecuatorianos que trabajan por horas. Ojo, esto es importante decirlo. Trabajan por horas informalmente. Es cuestión de que, a través de reformas importantes en la legislación laboral, ya no se puede hacer vía constituyente porque perdió la consulta el presidente Noboa, pero es cuestión de formalizarles a muchos de aquellos, no todos, no se puede, pero a muchos de aquel 54% que sí trabaja por horas e es informal, para que una vez formalizados puedan acceder al seguro social y puedan tener un 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, acceder a un préstamo hipotecario, quirografario o prendario. Pero hay gente que se opone a esto y son generalmente aquellos que estando 20, 30 años en la dirigencia sindical y que jamás han generado una sola plaza de trabajo y empleo, se oponen a nuevas normativas laborales. El presidente Lasso, el 21 de septiembre del 2021, remitió un proyecto realizado en mi ministerio, Ministerio de Trabajo, un proyecto de nueva normativa laboral, donde estaban estas cosas, pero ni siquiera había una carpeta ahí en la asamblea, aquella que tuvo que ser cesada con la muerte cruzada. Y no se pudo debatir, no se pudo hacer, Miguel y amigos, lo que se hace en todos los países del mundo, y no de recién nomás, sino de siglos, se llama debate legislativo. Entonces, frente a ello, frente al hecho de que el aumento del salario básico unificado solo beneficia a 3 de cada 10 trabajadores o ecuatorianos de la fuerza laboral que tienen empleo y solo aquellos que tienen el salario básico, tenemos que ser muy cautos para que ese ascenso sea, como decía Julio José Prado, sea lógico con el crecimiento económico, porque si hacemos en forma desmedida, por ejemplo, aquello de los 650 del señor Vargas, no toleraría ni la economía suiza semejante cosa. Y déjeme decirle algo más, Miguel, el Ecuador es el segundo país en América de más alto salario básico unificado. Mire, aquí tengo los datos de cuando yo era ministro. Argentina, $304, Bolivia, 313, Chile, 375, Colombia, 244, Perú, 233, Uruguay, me parece que 410, bueno, Venezuela, $2.50, ¿no? Y hay gente que todavía cree que el sistema aplicado por el dictador Maduro es beneficioso, increíble pero cierto. Entonces, siendo así, lo que tenemos que hacer es que, como en el fútbol, que vaya empates, más o menos, la inflación proyectada, porque esto es para el próximo año, no para este, inflación proyectada con el aumento salarial. Y contesto a su pregunta, creo que esa cifra debería estar entre 10 a $14. Eso me da la inflación proyectada, 10, 11, 12, 14, en fin, algo que el ministro actual, Harold Urbano, pueda tomar la decisión en el evento de que no se ponga de acuerdo. Solo en una ocasión, en la última década, ha habido un acuerdo en el año 2017, pero yo insto a que entiendan algunos dirigentes sindicales que no es cuestión de disparar la cifra. La Cámara, y con esto termino, la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene una frase muy interesante que la acojo como propia, aquella que dice que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Tenemos que defender a la pequeña empresa, sobre todo las pequeñas, porque las grandes como quiera se defienden. Si cuidamos la economía de las pequeñas, con un aumento salarial razonable, estaremos cuidando miles de plazas de trabajo y empleo.
Doctor Julio José Prado, a ver, si le tocaría definir el tema del salario básico unificado, Patricia Donoso decía, basado en los datos que emiten los organismos técnicos, no podría ir más allá entre una banda de 10 a 14 dólares. ¿Qué piensa usted sobre este aumento? Sí, estoy de acuerdo con esa cifra, digamos, basada en cómo cierra este año, ¿no es cierto?, el 2025 y cómo se proyecta el 2026 y cómo venimos del 2024, Miguel. No nos olvidemos, del año 2024 venimos con la segunda peor crisis desde que nos dolarizamos. Cuando uno dice esto, la gente se asusta y no cree que esto sucede, pero efectivamente, la peor crisis desde que nos dolarizamos, evidentemente quitando la dolarización, que fue terrible en el año 1999-2000, vino la del COVID. Esa fue la peor crisis que ha tenido la economía ecuatoriana en los últimos 25 años. Y la siguiente crisis fue el año pasado, ¿no? Entonces venimos de un momento en el que hubo caída de ventas, caída de empleo, ¿no es cierto? Crisis de apagones, crisis de seguridad, crisis económica. Entonces, las empresas están recién rebotando hacia un crecimiento económico que este año debe estar superando el 3%. Quizás incluso parece que podemos estar llegando a un 3.5%, lo cual es un rebote muy bueno, Miguel, porque el año pasado cerramos con menos 2%. Entonces, del menos 2 al 3,5, claro, se siente, ¿no?, reactivación, se siente una especie de bonanza, al menos en términos de crecimiento de ventas, en crecimiento de generación, digamos, de comercio, etcétera y demás. Pero es muy débil. Sigue siendo muy débil. A pesar de que es 3.5%, los fundamentales que están de crecimiento no son suficientemente fuertes para llevarnos a que crezcamos 3.5, 4% durante 3 o 4 años. Entonces no nos vayamos a confundir con lo que es un rebote, ¿no es cierto?, con un tema de crecimiento económico estable. Si le ponemos un salario básico demasiado alto, ¿no es cierto? Yo coincido con Patricio, 10, 12, 14, 15, ya, por ahí es el valor, digamos, que debería estar. Cualquier cosa por encima de eso ya comienza a generar costos demasiado altos justamente para las pymes, ¿no? Coincido que si bien la gran empresa también le cuesta esto porque pues, paga buena parte de la empresa privada corporativa, digamos, paga muy por encima de los salarios básicos, digamos, ¿no? Entonces el problema está en las pequeñas y medianas empresas y es ahí donde esa afectación se ve con mayor fuerza, porque además de esas pequeñas y medianas empresas están luchando con otro tipo de costos y el mayor de ellos tiene que ver con el costo de seguridad, ¿no? El costo de las vacunas, el costo de que no pueden abrir sus tiendas de barrio hasta más tarde en la noche porque entonces vienen y les roban. O sea, son esos tipos de costos. Entonces, cuidado con creer que simplemente subiendo el salario básico eso lo que genera es más capacidad de consumo inmediato y eso genera, digamos, inmediatamente más riqueza para la economía. No, es todo lo contrario. Y entonces, digamos, ¿qué pasaría en el 2026 para tener alguna cifra en la cabeza, Miguel? Entonces, si este año cerramos con un crecimiento estimado del 3.5, entre el 3 y el 3.5%, que parecería lo más sensato, son buenas noticias para la economía. En el 2026 ya ese crecimiento estimado no va a ser tan fuerte, porque ya venimos de un rebote y volveremos a un crecimiento más tradicional del Ecuador, más promedio del Ecuador, que será alrededor del 2%. Y con 2% el Ecuador tampoco va a ningún lado. El Ecuador tiene que crecer por encima del 3%, del 4% en realidad. Deberíamos estar creciendo como ha crecido Colombia, por ejemplo, ¿no? Pese a Petro, sigue creciendo al 3,5, 4%. O a lo que crecía Perú en algún momento, al 6, 7, 8%. O a lo que crece Panamá, o crecía durante varios años, varias décadas, Panamá, al 6, 7, 8%. Eso es el potencial de la economía ecuatoriana, con excelentes sectores productivos, pero que por estas restricciones laborales, que ya entremos al detalle de la parte laboral, pero tiene que ver también con el tema salarial y demás, no logramos despuntar hacia el potencial real que tiene la economía ecuatoriana, que es no de un crecimiento mediocre del 2, 3, 4, ni siquiera 3%, 2, 3%, sino un crecimiento mucho más sostenido del 4, 5, 6%, que es donde deberíamos estar. A propósito de lo que dice Julio José Prado, ahora si va a haber un cierre de crecimiento este año alrededor del 3.5% y va a bajar el próximo año, ¿qué hacer para darle sostenibilidad al crecimiento económico, que es fundamental? Sin crecimiento no vamos a ninguna parte. ¿Quiere que tome yo esa pregunta, sí, Miguel? Sí, por favor. Okay. Julio sí, José. Sí. Perfecto, hago una continuación entonces con lo que decía antes. A ver, mire,
Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, atando el tema laboral, ¿no es cierto?, con este tema del desarrollo, del crecimiento y demás. Cuando uno ve las cifras del INEC, ¿no es cierto?, en el 2015, por ejemplo, había empleo formal, empleo pleno, de 3.5 millones de personas. 2015, 3.5 millones de personas. Pasamos una década entera, ¿no es cierto?, hasta 2025, y tenemos casi la misma cantidad. En realidad un poquito menos. 3.3 millones de personas. Eso, en proporción a la población económicamente activa que ha crecido evidentemente durante estos últimos 10 años, significa que el empleo pleno, perdón, en el 2015 era 46%, y acá tengo el dato actual, 37% para el cierre de este año. Es decir, hemos perdido capacidad de empleo pleno. Una persona despistada podría decir, con el correísmo estábamos mejor, ¿no es cierto? Porque es justamente en esta década en la cual hemos perdido esa capacidad de generar empleo y más. No, es justamente ese modelo que se está tratando de cambiar, de un modelo muy socialista, muy paternalista, de alto gasto, de alto subsidio, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que estamos tratando de cambiar hacia un modelo, digamos, más de economía de mercado, más liberal en lo económico, con una red de protección social que tiene que darse en un país como el Ecuador, que no puede quedar de lado, a diferencia de lo que sucede en cualquier otro país del mundo, pero tenemos que transitar hacia este nuevo modelo. Y el problema, Miguel, es que estamos, y le dejo esta frase, esta reflexión dura, estamos en una especie de valle de la muerte del desarrollo, ¿ya? Actualmente. ¿Y por qué estamos en ese valle de la muerte? Porque venimos de un modelo muy paternalista, con alto gasto, en la cual se sentía riqueza, ¿no? Riqueza ficticia. Se sentía que las empresas crecían, se sentía que había mucho subsidio, que había mucho bono, que había mucho tema, y también había mucha inversión del Estado, y como había esa riqueza que creaba la economía, había inversión privada, no fuerte, pero había esa inversión sobre todo pública. El modelo al que estamos tratando de ir y tratando de pasar de ese valle de la muerte es un modelo de alta inversión privada, alta inversión extranjera, también inversión local, y también inversión pública fuerte, ¿ya? Pero no logramos pasar ese modelo, porque lo que estamos haciendo es, digamos, fijándonos, por ejemplo, solamente en el tema del salario básico, o en la discusión sobre el tema del trabajo por horas, o en la discusión sobre el tema de los tratados bilaterales de inversión, o la discusión sobre todos los candados que tiene la Constitución, que no vamos a poder cambiarlos, y la discusión también sobre el tema de inversiones. Entonces estamos en un momento en el cual el Ecuador crece en función del vaivén de lo que sucede en los mercados locales e internacionales. No logra crecer con la fuerza que debería crecer al 4, 5, 6% o por arriba. Y entonces por eso es que tenemos crecimiento económico muy fuerte y de pronto el siguiente año se nos cae muy fuerte. Y entonces, ¿qué hacen los empresarios, que son los que nos están oyendo en este momento? Reman muy fuerte, logran sacar a flote sus empresas, logran mantener trabajo, ¿no es cierto?, formal, pero al año siguiente crisis de nuevo, ¿no? Y caída. Y entonces nos caemos y nos desinflamos de nuevo. Y entonces tienen que tratar de retener el trabajo el trabajo formal lo más posible, que es lo que hacen los empresarios. El empresario no contrata para votar. El empresario trata de mantener trabajo, capacitarle y tener ese empleador ahí durante mayor tiempo. Pero este es un problema, después ya lo profundizo, Miguel, este tema de la transición, ¿no es cierto?, hacia un nuevo modelo, todavía no terminamos de consolidarlo. Hay muchos candados constitucionales, legales, normativos, pero también hay mucho que tenemos que hacer desde la parte privada también de la economía. Arquitecto Patricio Donoso, a ver, en el tema de la reforma laboral escuchamos al ministro del Trabajo y hoy se refleja en el portal digital Primicias dos de los tantos planteamientos respecto de una reforma laboral. Decía el ministro Harold Burbano que es importante lograr jornadas de trabajo más flexibles, aun cuando esa palabra flexibilidad es mala palabra para los sectores laborales, y un proceso de visto bueno más expedito que ha planteado el ministro. ¿Qué piensa usted? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro, porque en el Ecuador la rigidez laboral hace que no se contraten más ecuatorianos en las nóminas de trabajadores, sobre todo de las medianas y pequeñas empresas. En la vereda norte y vereda sur de Radio Democracia, allí en la avenida República, existen negocios, Miguel, y usted puede salir y verlo en cualquier momento. Existen farmacias, papelerías, más allá vulcanizadoras, pequeños negocios que, si usted les pregunta a los dueños por qué no aperturan sucursales al sur de Quito o en otras ciudades del país, le dirán: no, señor Rivadeneira, no, porque hay temor
de crecer, temor de contratar más gente, precisamente por lo que usted menciona y el portal al cual usted ha hecho referencia. La normativa laboral asusta, sobre todo al pequeño empresario. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo no es posible contratar más gente cuando tenemos un código laboral desde 1938 que tiene en su redacción cosas que estaban bien para la época de sus abuelos, de los abuelos de Julio José Prado y mis abuelos? Pero actualmente ese Código de Trabajo tiene que ser reformado. El presidente Lasso remitió una normativa laboral, y esto es importante que se me escuche, para los no trabajadores, para ellos que no tienen empleo. Y ese proyecto planteaba, presentado en septiembre del 2021, que los trabajadores que están bajo el Código de Trabajo se mantengan así, pero los nuevos, los que se irán incorporando, lo hagan de una normativa laboral que, por ejemplo, elimine la torpeza de no poder trabajar más de 6 horas en el subsuelo, como dice el Código del Trabajo. Eso estaba bien hace un siglo, pues, pero todos los centros comerciales tienen negocios en el subsuelo, almacenes, parqueaderos, el metro de Quito funciona en el subsuelo. Esas cosas tienen que ser cambiadas. Y usted ha hablado del visto bueno. Yo le quiero mencionar algo, Miguel. El ministro de Colombia me visitó cuando yo era ministro y me dijo: ministro, ¿cuál es el impuesto más caro que tienen aquí en el Ecuador? Yo le hablé del impuesto a la salida de divisas, en fin, pero mientras ensayaba mis respuestas, él me dijo: no. El impuesto más caro que tienen en el Ecuador es el despido intempestivo. Es que es oneroso. Julio José Prado acaba de decir una gran verdad. Yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y puedo afirmar que no conozco un solo empresario que contrate a alguien para votarlo. No conozco. Pero cuando el giro del negocio se complica en las crisis, resulta ser que en los últimos 25 años ha sucedido una especie de sube y baja. Me explico. En el año 1997 hubo el fenómeno del Niño, bajó el empleo. Se construyó el oleoducto de crudos pesados en el 2001, subió el empleo. Vino el terremoto de abril del 2016, bajó el empleo. Vino la pandemia, bajó el empleo. Vino el exitosísimo proceso de vacunación del gobierno del presidente Lasso, subió el empleo. Vienen los apagones, baja el empleo. Ese sube y baja no dejará de existir si no tenemos la valentía de romper el nudo gordiano. Y ese nudo gordiano está referido a leyes caducas que cuando se las quiere cambiar, salen los de siempre con el letrerito de que se quiere precarizar el trabajo. Miguel, nada es más precario que no tener empleo, primera cosa. Segundo, deben esos dirigentes que están 20, 30 y 40 años en la dirigencia sindical, perder el miedo a la palabra flexibilización, porque tenemos que hacer lo que hacen en el resto de países de América. El Ecuador es el único país de la región, el único que tiene la torpe prohibición constitucional del trabajo por horas. Y cuando me dicen que eso sería precarizar, yo me pregunto, Miguel, ¿acaso los demás países de América son todos precarizadores porque tienen el trabajo por horas? Y nosotros, pletóricos de premios Nobel de Economía, somos los únicos que no precarizamos. No será al revés. En el mundo solo hay 5 países que prohíben el trabajo por horas. Tenemos que eliminar esas taras del siglo pasado y solo así podrá darse lo que Julio José nos explica: crecimiento económico, que las empresas, sobre todo las pequeñas, puedan incorporar a su nómina de trabajadores más trabajadores. El truco está en tener la valentía de romper el nudo gordiano que nos tiene atosigados al Ecuador. Y Julio José hacía referencia hace pocos minutos del crecimiento económico en Colombia, en el Perú. ¿Por qué ellos sí crecen? Y Perú, a pesar de que tiene problemas políticos importantes, 5 expresidentes presos, pero su institucionalidad y sus normativas laborales son lo suficientemente modernas como para incorporar más trabajadores a la seguridad social. Mire, termino con esto. Si me hacen caso en el tema de formalizar a buena parte del 54% de la fuerza laboral en Ecuador y afiliarles al IES, empezaríamos a salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con un mayor número de aportantes. A propósito de lo que usted mencionaba, arquitecto Donoso, ¿qué pasó con el proyecto de septiembre de 2021? ¿Está ahí empolvado en la Asamblea? Yo le dije al presidente Lasso en su momento que, aprovechando que yo había sido 8 años legislador y 2 años vicepresidente, hablaría en la Asamblea para que se lo tramite y se lo discuta. Y claro, muchos bloques legislativos estuvieron de acuerdo no totalmente en el texto, pero sí para debatirlo. Lo que sucedió, Miguel, es que el CAL, del cual yo también había sido parte cuando legislador, no calificó el proyecto y se quedó ahí durmiendo el sueño de los justos.
Y claro, algunos legisladores se sintieron felices porque aplaudieron algunos dirigentes, aquellos que jamás rinden cuentas del dinero que manejan de los sindicalizados, aplaudieron que no se haya calificado el proyecto y no se haya debatido. Yo exhorto que se retome ese proyecto y se debata. No es necesario, yo no conozco un solo proyecto de ley perfecto, todos son perfectibles. Que se debata y con apertura absoluta, pensando en que ese sub y baja que viene desde hace más de un cuarto de siglo termine y el Ecuador despegue en aquello de formalizar a los informales que sí trabajan por horas. ¿Qué piensa el exministro de Producción, Julio José Prado, respecto de estos dos temas puntuales dentro de un paquete de reformas laborales que requiere el país? Uno, las jornadas de trabajo más flexibles, ¿será posible lograr eso? Y un proceso de visto bueno más expedito, como ha planteado el actual ministro de Trabajo. A ver, lo primero, Miguel, es que cuando el camino es el correcto, ¿no es cierto? Y la forma de plantear las cosas son las correctas, el que se cansa pierde, ¿no? Y en esto hay que seguir insistiendo y hay que seguir tratando sobre la formalización, sobre por qué necesitamos reformas, ¿no es cierto?, que nos lleven a la reforma de la jornada laboral, a este tema de la flexibilización, ¿no es cierto?, que está tan mal entendida, sobre los temas de productividad, de competitividad, del tema. Es decir, estamos en el camino correcto y eso es lo que están haciendo otros países y no nos estamos inventando nada que sea un experimento extraño o fracasado. Los países que crecen en el mundo, pero específicamente en América Latina, son los que logran tener jornadas laborales flexibles, que tienen salarios básicos basados mucho más en la productividad, que logran pensar en bajar costos, no en recargarle a los sectores productivos, que logran redistribuir esa riqueza después de forma adecuada, con una buena red de protección. Si allá no hay nada que inventar, sino que en el Ecuador nos hemos dado por reinventar cosas, y ahí está el primer problema, Miguel. Yo coincido con el gobierno actual, el gobierno del presidente Noboa, de que hace falta seguir insistiendo sobre este tema. Trató de meterlo a través de la posible reforma constitucional, digamos, ¿no es cierto?, que no pasó, ¿no es cierto?, en la consulta popular. Creo que no hay que descansar, hay que seguir tratando de hacerlo, pero hay que hacer un trabajo mucho más pedagógico, hay que hacer un trabajo mucho más adecuado. Mire, Patricio Donoso ha recorrido, quizás en las últimas 2 semanas le he oído más de 30 entrevistas. Un tipo incansable. Del gobierno tendríamos que ver la misma fuerza. Tienen que tener más voceros, tienen que explicar bien lo que quieren hacer. Porque si no, lo que va a suceder es que se va a caer el tema, digamos, en medio de una discusión otra vez estéril sobre si es que quién lo propone y por qué lo propone y no porque es bueno para la ciudadanía. Entonces, primero, mejor vocería. Segundo, de lado y con todo cariño también, digamos, ¿no es cierto?, a quienes lo han hecho esto, dejar de dar señales equivocadas. Pero hay que ser muy claros. Patricio deja unos acuerdos ministeriales en noviembre de 2023, ¿no es cierto?, cuando termina el gobierno del presidente Lasso, muy claros, que permitían justamente que se ayude a los temas de cambiar un poco la forma en la que se hacía la jornada laboral, que era caminar de alguna forma con los instrumentos que se tenía, sin cambios de constitución, pero sí con acuerdos ministeriales. No es lo más adecuado, pero es la forma en la que se podía hacer. Llega la ministra Ivonne Núñez y en cuestión de días se dan de bajo esos acuerdos. Y ahora, 2 años más tarde, llega el ministro Harold Urbano y dice, volvamos a lo que hicimos hace 2 años, ¿no? Entonces, no se puede perder el tiempo así. Si se tiene una lógica clara y una ideología clara sobre que el trabajo por horas es adecuado, que tiene que tener todas las contraprestaciones laborales, sociales, el IES, los décimos, todo eso tiene que tener la jornada laboral por horas. No hay por qué quitarle eso a los nuevos trabajadores, pero tenemos que ir a esa flexibilización, digamos. Entonces no perdamos el tiempo por ahí. Y el segundo tema, Miguel, quizás más claro y más fuerte, y yo le voy a tener que dejar después de esta intervención porque tengo que salir a otra reunión y le agradezco. Vamos a concluir, sí. Le agradezco, sí. Pero el segundo tema, y más entrando en mi materia, digamos, ¿no? El tema de inversión. No hay forma de que un país genere ese 1.2 millones adicionales de empleos formales que requerimos si no se hace a través de 3 tipos de inversión. Y esos 3 tipos de inversión son los 3 igual de importantes, ¿ya? Entonces, primero, inversión pública. Sí, para poder transitar hacia ese nuevo modelo, la inversión pública tiene que lograr hacer la infraestructura adecuada, sostenible en el país. Puertos, carreteras, aeropuertos, tipo de cosas, inversión eficiente. Pero la inversión en el país en este momento está súper baja. La inversión pública me refiero.
Hay que lograr hacer que esa inversión sea eficiente. En una segunda etapa, ¿no es cierto?, tenemos que ir a algo mucho más fuerte. No podemos depender de la inversión pública solamente. Tenemos que pasar a inversión local privada y extranjera privada. Y esas dos están muy detenidas en el país también, Miguel. La inversión extranjera está bajísima. Tenemos que no solo ir a firmar, digamos, me parece bien hacer acuerdos bilaterales de inversión, que tienen el riesgo de caerse en la Corte Constitucional. Ese es un tema muy complicado, ¿no? Pero tenemos que promocionar bien al país. Hay que revitalizar el tema de alianzas público-privadas. Hay una ley muy buena que logró pasar finalmente el presidente Noboa, la ley de zonas francas, que es la misma que nosotros tratamos de pasar en el gobierno del presidente Lasso. Es la misma, pero por condiciones políticas no se lo pudo hacer. Hay una muy buena ley ahí. No se ha logrado hacer ninguna zona franca en casi 2 años. Entonces, hay que utilizar los instrumentos que tenemos para generar acciones reales que traigan inversión ahora y en los próximos 10 años. Porque con este modelo que tenemos, lo que sucede es que la gente dice, no funciona el modelo de mercado, no funciona este modelo que me estás proponiendo. Volvamos al modelo del pasado, de proteccionismo, de alto gasto, de alto subsidio, y entonces por eso estamos en este círculo en el cual nos mordemos la cola constantemente, Miguel. Muchas gracias por el aporte. Recoger dos temas fundamentales, más allá de la coyuntura del aumento del salario básico unificado. Uno, como han señalado nuestros invitados, es fundamental implementar una reforma laboral de apertura, y también la comunicación. Quiero recoger lo que decía Julio José Prado. La comunicación es fundamental, o sea, ver a los portavoces oficiales dando a conocer periódicamente, si no se comunica oportunamente, virtualmente no existen esos hechos. Hay que comunicar y oportunamente. Muchas gracias por este valioso aporte a los exministros Patricio Donoso del Trabajo y Julio José Prado de la Producción. Le quiero robar 20 segunditos. Por favor, adelante. Es evidente que no se necesita la misma cantidad de trabajo los lunes que los viernes en un restaurante. Es evidente que el restaurante necesita más trabajo los viernes, que tiene más clientela con respecto al lunes. Uno de esos acuerdos ministeriales a los que hizo referencia Julio José, precisamente manifestaba que no, sin subir las 40 horas semanales, se pueda distribuir esas 40 horas, no necesariamente a 8 horas diarias, sino a conveniencia del giro del negocio. Y otro acuerdo hacía referencia a los call centers, que ahora están sin saber qué pasa. Mire, antes de la pandemia, Miguel, usted posiblemente sí lo sabía, pero Julio José Prado y yo no sabíamos lo que era el Zoom antes de la pandemia. Entonces vino el acuerdo ministerial referente al teletrabajo, el tema de los que trabajan en el subsuelo, el tema referente a repartir las 40 horas en forma inteligente. Todo eso debe ser retomado, ojalá así sea, por el actual gobierno. Muchas gracias a los exministros Patricio Donoso y Julio José Prado. Muy amables. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Gracias a todos. Muy amable. 7:52 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el sociólogo Simón Ordóñez para hacer un análisis sobre la coyuntura política en el Ecuador y también la coyuntura en Chile, la elección de José Antonio Kast como nuevo presidente de ese país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Una operación del ejército ecuatoriano contra la minería ilegal en el sector Salinas de Monte Nuevo en Santo Domingo de los Áchilas dejó 7 aprehendidos señalados como presuntos integrantes del grupo criminal Los Lobos. La intervención, ejecutada tras labores de inteligencia, permitió desmantelar un campamento clandestino con maquinaria pesada, vehículos, armas de fuego y explosivos. Los detenidos controlaban la actividad minera ilegal